La idea es que nosotros en esta exposición, en el transcurso de esta semana, vamos a mirar, hoy espero ver al menos 3 asuntos: la definición del tema, la necesidad y el propósito de la disciplina. La definición, la necesidad y el propósito de la disciplina eclesiástica. Como recordamos, nuestro método de acercarnos a cualquier tema no es ir rápidamente a lo práctico, sino primero dar un fundamento de la doctrina, una consideración. Por supuesto que este estudio puede ser más profundo, por supuesto. Quizás dentro de pronto tengamos ya elaborado un escrito del final, llamémoslo así, porque lo tenemos, pero un estudio escrito final del libro de disciplina de nuestra iglesia. Pero vamos a establecer el fundamento. Mañana vamos a mirar la manera de dispensar la disciplina para cierto tipo de pecados. El jueves veremos la manera de aplicar la disciplina a otro tipo. Y el último día veremos lo que es la excomunión. La excomunión, ¿qué es la excomunión? Miraremos ampliamente este tema y la forma como la iglesia debe acatar la disciplina. Así que este va a ser nuestro acercamiento. Vamos a dar un tiempo de preguntas al final, esperando pues que se hagan preguntas de lo visto, porque seguro vamos a ir respondiendo en la medida que avance el tema. Durante mucho tiempo se ha discutido en el contexto de las iglesias que desean ser bíblicas cuáles son y deberían ser las marcas principales de una iglesia bíblica. Es decir, cuáles son esos asuntos irreducibles, infaltables, que hacen que una iglesia se pueda llamar iglesia y no otra cosa. ¿Qué exactamente deberíamos ver en una iglesia bíblica para comprobar que sí lo es? Claro, no es un asunto de cómo se llama la iglesia, porque muchas iglesias se llaman iglesia bíblica, iglesia cristiana, y eso ya no es suficiente hoy. La denominación de una iglesia, el cartel con que se identifica no es ya un parámetro de identificación. Habrá que ver la práctica de lo que es una iglesia. Así que, ¿qué deberíamos ver en una iglesia y qué para llamarse iglesia, y qué nosotros anhelamos y oramos cuando oramos por ser una iglesia bíblica y porque haya otras iglesias bíblicas? ¿A qué estamos haciendo referencia? Bueno, para nosotros, o entendemos así, que una iglesia bíblica debe considerar la Biblia como la palabra de Dios, tener la palabra de Dios como base, su adoración, incluyendo la predicación, debe ser bíblica y regulada. Debemos tener la observancia de las ordenanzas del Señor, es decir, bautismo, la cena del Señor. Debe tener una iglesia un liderazgo bíblico, es decir, quienes son líderes deben serlo por la vía del acatamiento bíblico. ¿Quiénes deben ser los líderes de una iglesia? Esto debe ser a la luz de la Biblia. Una iglesia debe, entre otras cosas, tener este asunto de la disciplina eclesiástica, por supuesto, del evangelismo bíblico continuo. Así que, más o menos, históricamente, en la Reforma, sea la lista que usted encuentre, porque hay listas pequeñas y hay listas grandes, al fin y al cabo es interesante notar que la disciplina de la iglesia es una de las marcas con la que podemos determinar si
esta es una iglesia bíblica o no lo es. De manera que es desorientador, por así decirlo, notar que hoy existan muchas iglesias donde ni siquiera este concepto se entienda, y mucho menos la práctica. Y también donde hay este concepto y la práctica, vemos cuán alejada de la palabra de Dios puede llegar a ser. Así que quienes tenemos el deseo de seguir avanzando en ser iglesias bíblicas, debemos estar muy claros en esto que es la disciplina eclesiástica. Así que vayamos a la definición. Quiero ser muy breve y muy sencillo en esto. Y la disciplina eclesiástica hace referencia a una serie de procesos de instrucción y corrección a los que debe someterse la iglesia de Jesucristo. Es toda una serie de procesos de instrucción y corrección a la que la iglesia de Jesucristo es sometida por el mandato de Cristo para el cuidado de la iglesia y la gloria de Dios. Así que para hablar de disciplina, porque el concepto de disciplina eclesiástica es amplio, vamos a hablar de la disciplina en su sentido más amplio y luego de la disciplina en su sentido más restringido. Así que si usted hiciera una gráfica, haría un círculo bien grande. Es la disciplina en su sentido más amplio. Luego, el círculo interior es lo que llamaremos disciplina en su sentido restringido o más restringido. Hablemos de lo primero, la disciplina en su sentido más amplio. A esta disciplina se le llama disciplina instructiva y o formativa. Disciplina instructiva y o formativa. Esta disciplina incluye todos los procesos por los cuales una iglesia es instruida bíblicamente para que ésta sea lo que debe ser y haga lo que está llamada a ser. Así que esta disciplina, como su nombre le dice, se refiere a todos los procesos, todas las acciones que se hacen para instruir y formar y edificar la iglesia. Es todo aquello que se adelanta para educar a sus miembros para el cielo. Es todas esas instrucciones de preparación, de equipamiento de los creyentes para vivir una vida para la gloria del Señor, para edificación, que pretende equipar a la iglesia para las funciones que Dios le ha mandado hacer. Todo aquello que se hace para mantener o para que la iglesia mantenga su llamado. Recuerda que la Biblia habla y por eso la disciplina tiene que darse en el contexto del estudio de eclesiología, para qué Dios instituye las iglesias, con qué fin Dios planta iglesias locales. Pero como no es nuestro tema, al menos hacemos referencia que la disciplina instructiva es todos aquellos procesos, actos, guías que hacen que la iglesia sea lo que debe ser y haga lo que está llamada a hacer. ¿Cómo una iglesia mantiene una disciplina instructiva o formativa en sus miembros? ¿Por qué vías la iglesia está en ese sentido amplio bajo disciplina instructiva? Bueno, en general, toda aquella administración de la palabra de Dios en ella. Cuando la palabra de Dios, eso se supone porque es una iglesia bíblica,
es el centro, el corazón, donde bombea para todos los asuntos de una iglesia, todo aquello que promueve, que distribuye la palabra de Dios en sus muchas maneras, hace parte pues de esta disciplina instructiva, donde la podemos ver. Por ejemplo, primero en las reuniones públicas de adoración. Allí, en las reuniones públicas de adoración, todos los elementos que convergen allí están destinados, uno, a ser para la gloria de Dios y dos, para la edificación de la iglesia. En las reuniones públicas o cuando asistimos a las reuniones públicas de adoración, estamos allí en el contexto donde somos instruidos, afirmados, edificados, equipados. Es allí donde se nos pone en el contexto adecuado. Por eso en una iglesia, todo asunto que se haga en las reuniones públicas de adoración debe ser bíblico, es decir, regulado por la palabra de Dios, o si no, no hace parte de lo que es la instrucción o de edificación o equipamiento. En muchas iglesias se empieza a fallar en la disciplina porque hay elementos ajenos a la palabra de Dios en muchos lugares, y entonces las iglesias empiezan a perder una identidad bíblica. Sí, tienen una identidad denominacional, una identidad, como pudiéramos decir, una identidad muy de ellos, pero no bíblica, porque usted empieza a ver el surgimiento y la aplicación de muchos asuntos ajenos. Luego, cuando esas iglesias se apartan del modelo, experimentan pecados en sí mismas, y cómo se supone que vamos a contrarrestar ese tipo de cosas. No podemos. Estas iglesias se alejan de un marco bíblico. Primero los Corintios 14:26 dice: que ahí pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Estamos hablando de un texto cuando estaban operando algunos dones de fundacionales, apostólicos, pero mire el principio: cuando se reúnan, todo debe ser regulado por la Biblia y debe ser hecho para edificación. Lo segundo, donde podemos ver disciplina instructiva, formativa, es mediante la predicación de la palabra de Dios. La predicación se supone que es el medio elegido por Dios, el vehículo principal de la instrucción del pueblo. Cuando una iglesia se reúne y escucha la palabra de Dios, está recibiendo instrucción, edificación. Cuando se escucha la palabra de Dios, entonces estamos de cierta manera sometidos a una disciplina, como cuando el padre le dice a su hijo: mire, haga esto, no haga lo otro. Él lo está sometiendo a su disciplina y a su instrucción. Y esto se hace en consonancia con Mateo 28, 19 y 20, donde el Señor encargó a los discípulos y por ende a la iglesia a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre de la Trinidad e enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Así que una función de la iglesia es enseñar a la iglesia todas las cosas que Cristo ha mandado. Lo tercero, mediante los cantos congregacionales. Por supuesto que la palabra de Dios, los cánticos son la adoración en la iglesia, más bien es dada al Señor, pero note lo que dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. A veces pensamos que la estructura de las iglesias es tan blandita tanto como lo que cantan. Hoy, lamentablemente, vivimos en la época de artistas cristianos, pero
Cuando usted escucha lo que se canta, la gente, cristianos tienen aversión a ese tipo de himnos, de cantos que comunican sólidas verdades. Aquí dice que debe haber abundancia de la palabra en lo que nos enseñamos, nos exhortamos y hasta en lo que cantamos. Porque aunque no sea el fin principal, cuando cantamos nuestra edificación, sino la adoración a Dios, nosotros derivamos un provecho, que es que cuando cantamos verdades bíblicas también las estamos comunicando a nuestra alma y las estamos comunicando unos a otros. Las iglesias deben tener mucho cuidado con lo que cantan, porque eso hace parte de la instrucción. Como se puede dar cuenta, no es una cosa, sino es la suma de muchas cosas lo que hace la edificación. Así que aún lo que cantamos con gracia y lo que cantamos en la congregación, como le digo, aunque no tenga como fin principal nuestra edificación, sí derivamos edificación de lo que cantamos. Hay que estar muy, muy pendientes. Si usted se da cuenta, muchas veces la adoración va muy ligada al tipo de iglesia que usted encuentra. Adoración mundana, popular, mediática, ¿qué le digo yo? Sí, sentimental, cosas así. Pues así usted encuentra la congregación. ¿Hay algo misterioso en eso? Bueno, no es tan misterioso, pero hay algo que es muy obvio. Si usted se acostumbra a adorar al Señor bajo temas y hasta música popular, su mentalidad de Dios va a ser esa misma. Y es que ni siquiera quiero argumentar, porque usted lo puede mirar. Mire el tipo de individuo, de cristiano, que resulta de ese tipo de adoración mundana. Así mismo. 4. Mediante las ordenanzas. La correcta administración de la cena del Señor, bueno, el bautismo, como la ordenanza de iniciación, pero la correcta administración de la cena, no solo afirma en la fe a los verdaderos hijos de Dios, sino que por implicación revela a aquellos que no andan de acuerdo a lo que el Señor ha ordenado. La cena es pues un testimonio, una proclamación de Cristo, por lo cual también, obviamente, es instructivo y tiene la función de mostrar a aquellos que no andan en la voluntad del Señor. Son aquellos que no son tenidos en cuenta para la cena del Señor. Mire lo que hace, es una instrucción. Si todos participaran, no hubiera ese discernimiento, pero la Biblia dice, no todos participan, debe ser así, de esta manera. En el contexto de 1 Corintios 11, 18 al 20, mire, vuelvo y le digo, no es el fin principal, pero mire el efecto que tuvo la cena aquí. 1 Corintios 11, 18 al 20, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Así que una cena revela también quiénes son aprobados, y todo esto hace parte, todo esto que hace una iglesia, toda la vida de la iglesia local en su práctica regular. No estamos hablando de cosas que pasan una vez al año, sino de lo que define una iglesia. Todo eso está sirviendo para instruir, para edificar, para equipar a una iglesia. 5. Mediante exhortaciones privadas. Encontramos que en la palabra de Dios, hermanos y ancianos también aprovechan los contextos personales para instruirse en la palabra de Dios. Y así estamos recordándonos unos a otros los principios de disciplina en los que estamos. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Usted se da cuenta, el punto no era enséñeles
y déjelos ahí, ya son salvos, ya lo logramos. No, ellos volvían a supervisar, a rectificar qué tanto habían entendido, cómo están, dice que debemos ver cómo están. La iglesia entonces es un estamento que se preocupa obviamente porque los discípulos no solo escuchen por primera vez y acepten por primera vez los principios bíblicos, sino que se supervise que puedan seguir en esa misma dinámica. El apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 20, dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y por último, la comunión de los santos. Dios ha destinado ese contexto específico donde los creyentes por excelencia crecemos, asimilamos, practicamos, como diría el proverbio, donde se aguza el hierro con el hierro, y es la comunión de la iglesia. Este es uno de los asuntos donde vemos tan delicado el experimento que se está haciendo hoy de mantener, si se puede llamar, vida de iglesia en internet. Es como tratar de mantener una relación de esposos virtual. Entonces, no sé cómo sería ese experimento. Nos casamos, ¿verdad? Pero cada uno vive en su casa, pero convivimos virtualmente. No estoy seguro qué tanto un esposo llegue a amar en la práctica a su esposa, ni su esposa a su esposo, porque los asuntos de amor, cuidado, sustento, sujeción, respeto, perdón, paciencia y tantas cosas nunca se van a poder experimentar, salvo los inconvenientes cuando se cae la señal virtual, cuando no se pueden conectar, cosas así, pero eso no es vida matrimonial. Y gente hoy insiste en llamarle vida eclesial a lo que pasa por internet. No lo es. El Señor ha elegido un contexto, es que somos una iglesia y las iglesias hoy día tenemos un aspecto visible, quiere decir también corporal, donde tenemos que convivir, y el Señor ha buscado el contexto de iglesias locales para que creyentes convivan, converjamos en un solo cuerpo, nos edifiquemos, y como decía Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Muchos no quieren la amistad del pueblo de Dios. Gente preferiría que la iglesia fuera un cubículo personal para ir y llenar su vida individualmente y volverse a casa, como la relación que hay entre uno y la estación de servicio donde va a llenar el tanque de su carro. No más. Entonces, gente va, cada semana escucha, se llena y se va. No hay problema. Esto no es la iglesia, y creo que parte de la debilidad hoy de las iglesias es tener un concepto tan bajo, tan liviano de la iglesia. De manera que la palabra de Dios nos habla del beneficio de ese tipo de ayuda, de instrucción y edificación que encontramos en la iglesia, en el pueblo de Dios. Proverbios 15:10, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Mire, ¿quiénes son los que se molestan por la reconvención? Gente que se aleja del camino. No les gusta que les digan nada, no les gusta ser observados, quieren ser indiferentes, pero eso no es la iglesia. Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Pregunta es, ¿qué cosas pasan en la iglesia? Pues que uno se expone, y se expone también a la corrección y la edificación de los hermanos. ¿Qué tipo de corrección le cabrá? ¿Qué tantos problemas se puede meter uno en la vida eclesial en línea? No sé, ¿verdad? Corregirse que hermano, cuadre bien la cámara, esa es más la corrección que nos pueden hacer, ¿verdad? No, qué sé yo, qué cosas, eso es imposible. En el contexto de la iglesia hay corrección, hay edificación. Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía. Así que ese tipo de individuos que empieza a llegar a las iglesias, ese tipo de individuos individualistas que solo quieren ver por sí mismos y sin ningún contacto con la iglesia local, no están representando lo que es la iglesia bíblica. Ahora,
todos estos asuntos que he narrado constituyen todo ese equipamiento, toda esa estructura de la disciplina en su sentido más amplio. Entonces, miren lo que genera congregarse, sentarse a escuchar, practicar, ser observados si estamos o no practicando, poder practicar con los hermanos el perdón, la paciencia, la bondad, la generosidad. Ese tipo de cosas es disciplina instructiva, y bajo esa disciplina nadie se va a quitar hasta que sea recibido en gloria. Va a estar allí. Así que en un sentido amplio, toda una iglesia está en disciplina, pero ese no será nuestro tema de esta semana. El tema propiamente es la disciplina en su sentido más estrecho, que le había hablado del círculo pequeño. La disciplina en su sentido estrecho es la disciplina correctiva, es decir, ¿qué ocurre cuando un individuo se resiste a la disciplina instructiva? Es decir, la iglesia acaba su función cuando enseña y ya. Es decir, le pongo el ejemplo como padre. La función del padre termina cuando le da una orden a su hijo y ya. Es decir, hijo, ve y haz tus deberes, ve y haz tus tareas. Y hasta ahí termina la función del padre. No, pues lo que vemos en la Escritura es que Dios ha dado a la iglesia las herramientas para instruir y edificar al pueblo de Dios, pero también da las herramientas para saber qué hacer, cómo operar cuando un individuo es liviano, desacata, transgrede, viola, descuida la disciplina instructiva o formativa. Es decir, la iglesia no es simplemente voy y escucho, ya la iglesia cumplió su función y ya quedó esto sobre mí. No, la iglesia sigue teniendo una responsabilidad en la manera de cuidar a sus miembros, que ellos asimilen y vivan de acuerdo a lo que Dios ha ordenado. Por supuesto que el Señor lo hace por medio de su Espíritu, pero eso no significa que la iglesia no tenga ningún papel. No, la iglesia tiene un papel. Así que la disciplina en su sentido más estrecho es ese cuidado mutuo de los miembros que se lleva a cabo mediante aliento, consejos, amonestaciones y reprensiones. Ese ministerio mutuo que se lleva a cabo entre los miembros de la iglesia, alentándonos, aconsejándonos, amonestándonos y reprendiéndonos. Primero a los Tesalonicenses 5:14 nos dice este principio, y note que no simplemente se quedó el texto de Mateo en enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Primera Tesalonicenses 5:14 nos dice otra cosa, o nos complementa. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Por qué diría la Biblia que amonestáramos a los ociosos? Bueno, porque lamentablemente hay algunos individuos, hermanos, que al escuchar, al estar siendo sometidos a la disciplina instructiva o formativa, van a estar ociosos, es decir, van a no querer trabajar en esto, a desalentarse en esto, y la palabra de Dios provee herramientas para no dejar al hermano en ese estado. La disciplina correctiva incluye la resolución de las discordias personales, privadas, entre los hermanos, la resolución en casos de pleitos relacionados con cuestiones del mundo, en casos de ofensas públicas, incluyendo las ofensas contra la doctrina, contra la unidad y contra la vida que se requiere del miembro de la iglesia. Así que todo aquello que represente una irregularidad,
La iglesia jamás está llamada a tomar una posición pasiva, algo así como alguien está peleando con alguien, no hagamos nada, o hay hermanos acercándose indebidamente a las cosas del mundo, no hagamos nada. Hay ofensas públicas, hay división doctrinal, está siendo amenazada con la herejía, con la desunión, la iglesia. Hermanos están dando mal testimonio fuera de la iglesia y la Biblia nos razona que ante estas cosas reunámonos, oremos y dejemos que el Espíritu Santo obre. Eso suena demasiado piadoso, pero el mismo Espíritu Santo al que se apela inspiró la Escritura para enseñarnos que nosotros debemos actuar adecuadamente para atajar estas cosas. La disciplina correctiva, solo para introducir varios asuntos que ya vamos a ir entendiendo cuando miremos la manera de aplicar disciplina, debe tener dos principios. La disciplina correctiva es tanto correspondiente como gradual. Uno de los asuntos que a veces vemos en las iglesias cuando se habla de disciplina, cuando se aborda el tema de la disciplina y cuando se intenta practicar la disciplina, es pensar que la iglesia funciona como si fuera una máquina impersonal. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de personas piensa que hay como un manual, ¿no? Entonces, tal cosa se presenta en la iglesia. A veces pasa, pero no siempre. Tal cosa se presenta en la iglesia. Entonces buscamos alfabéticamente el problema por la de discordia y entonces nos lleva a una serie de versículos que dice primero, segundo, tercero. Esto no debe ser tomado así. La disciplina es un asunto más dinámico, donde debe haber sensibilidad, discernimiento, por supuesto, a la hora de aplicarla a la iglesia, porque estamos hablando que la iglesia está compuesta de personas, no es algo impersonal, no es darle media vuelta al tornillo, sino del trato con las personas. Así que, aunque tengamos en la palabra de Dios textos claros de qué hacer, la mayoría de textos está supuesto para darnos un marco general de aplicación, pero adentro de ellos hay que tener sabiduría y sensibilidad. La disciplina correctiva es correspondiente. ¿Qué quiere decir que es correspondiente? Quiere decir que la medicina debe corresponder con la enfermedad. No se corrige de igual manera una debilidad ocasional de un hermano que una actitud permanente, por ejemplo. No se corrige de igual manera algo que pudo haber pasado por descuido o por negligencia esporádica que aquello que se hace con intención, premeditación o que es un acto repetitivo que no ha sido mortificado. No se puede corregir de igual manera un asunto personal, privado o común que un asunto público y quizás escandaloso. No es igual el trato de pecados que dañan de forma directa la unidad y la pureza de la iglesia que aquellos que lo hacen por implicación. Pudiéramos citar muchos ejemplos, pero creo que usted entiende el principio. No estamos aplicando el principio de forma fría, sino que debe haber correspondencia. Mateo 18:15 nos muestra al menos en principio esta correspondencia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, si te oyere has ganado al hermano. Si nota aquí, el asunto se resolvió en privado, pues fue una ofensa que se podía tratar en privado. Así que no dice, si tu hermano pega contra ti, expúlsenlo de la iglesia. No. Vaya, a solas, repréndalo. Como ve,
Era una ofensa privada que se podía resolver de forma privada, y entonces una amonestación privada bastó. Si se arrepiente, perdónale, y ahí se zanjó todo el asunto. Ahora, note el cambio de tono en 1 Corintios 5, 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Así que aquí no, el apóstol Pablo razona de otra manera, no porque esté poniendo otra ética, sino porque está aplicando el principio de correspondencia. Recuerdo que en Filipenses dice, díganle a Evodia y a Sintique que sean del mismo sentir. Mira, fue una reprensión sencilla, breve. No dice, díganle a Evodia y a Sintique, o más bien tomen a Evodia y a Sintique y entreguenlas a Satanás. No. Pero aquí el problema era grave, público. Amenazaba la pureza de forma directa, radical. Además de eso, parece que el individuo, por lo que sea, fue soportado en la iglesia, y el apóstol dice, la manera de solucionar esto es quitar a ese hombre de aquí, es decir, aplicarle la excomunión. ¿Por qué un caso sí y otro no? La iglesia no puede razonar, pero ¿por qué a él sí y a mí no? No, sino que la disciplina debe corresponder al caso. Y como vamos a ver, quizá después la manera de aplicar la disciplina va también a depender de muchos factores, de muchos matices. Eso no es tan cuadrado como a veces se piensa. Va a tener que verse la persona, quién es la persona, porque no se reprende igual a un miembro que a un líder. Eso está escrito. Si fue sorprendido o él confesó, por ejemplo. Si tomó una actitud rápida de arrepentimiento o se demora o se obstina. Tantas cosas que pueden pasar. Pero mi punto es, la disciplina, en su sentido estrecho, que es correctiva, debe ser correspondiente. Y también, segundo, debe ser gradual. Quiere decir que en casos comunes, cuando digo comunes no significa livianos, ¿no? Sino comunes, de los pecados que pasan comúnmente, donde exceptuamos los casos de pecados completamente públicos y escandalosos, donde habría que tomar medidas inmediatas y fuertes. En casos comunes, la disciplina debe ir aumentando gradualmente en fuerza, y esto si el individuo se niega a arrepentirse. ¿Por qué? Porque si se arrepiente, dice Mateo 18:15, si se arrepiente, has ganado a tu hermano, ya. Pero si no, las medidas disciplinarias deben ir gradualmente aumentándose en fuerza, que según Mateo 18 puede empezar desde una reprensión verbal y privada y puede llegar a terminar con la expulsión. Claro, usted no llega de un salto, está hablando de pecados, como le estaba comentando, comunes, se tiene que ir gradualmente avanzando en fuerza, gradualmente. Finalmente, dice la Biblia que si la situación no se resuelve hay que decirlo a la iglesia. No es lo primero que uno haría en casos comunes, quizá en otros casos, pero no en lo general. La disciplina debe ser gradual, donde incluye todo un proceso de reprensiones verbales. Usted conoce el asunto, pero en Mateo 18 no podemos derivar todo lo que se hace. Mateo 18 no es el texto. Mateo 18 es un texto, pero no es el texto. Y creo que ahí se han hundido varios barcos en la disciplina eclesiástica, porque dice, bueno, yo ya le apliqué Mateo 18, pero no es el único. No es el único caso que deberíamos considerar, no es el único
Texto a considerar. Por ejemplo, entre la reprensión verbal primera y la excomunión caben reprensiones. También puede incluir el apartar a miembros temporalmente de algunos de sus privilegios que tienen. Lo veremos después, por supuesto, pero le pongo un ejemplo. Y el ejemplo que pongo, no lo tome como que así es, pero solamente así es, porque es un principio. Pero por ejemplo dice que a tal hermano, si anda desordenadamente, apártense de él. Trátenlo como hermano, pero apártense de él. ¿Sí nota que no es una excomunión? No, pero se le quita un privilegio, el compañerismo. Entonces usted dice, pero en Mateo 18 no dice eso. Sí, pero es que en Mateo 18 no es el texto, es uno de tantos. Así que la iglesia tiene en su mano varias herramientas, claro, deben ser justificadas bíblicamente. Eso no lo pone uno, pero uno puede derivar de la escritura. Así que si por ejemplo la cena del Señor es una manifestación pública de mi comunión con la iglesia y un hermano está pecando contra la comunión de una iglesia, apartarlo de la cena del Señor puede llegar a ser una manera de disciplinarlo en un grado mayor, aunque eso no significa que no le consideremos hermano o que lo estemos excomulgando definitivamente. Son asuntos que la iglesia tiene que entender. Así que hay algunos privilegios que pueden sustraérsele al miembro. Por ejemplo, uno de los privilegios de los miembros es ser ayudado por benevolencia. Y el apóstol Pablo es claro que dice que si tal hermano está en necesidad porque no es diligente en su trabajo, ¿qué dice? Que trabaje. Si usted nota ese principio, ¿qué significa? No benevolencia, que trabaje. Esa es su reprensión. ¿Me hago entender? Así que algunos hermanos también son quitados temporalmente de los oficios de la iglesia. Los oficios de la iglesia no es el privilegio de la iglesia, es el privilegio del miembro servir. Así que cuando a alguna persona se le quita de un oficio, también es una manera de estar aplicando gradualmente. Y como le digo, en esto pues no hay un asunto estático. Los casos van a decir que hay que hacer, que cómo con sabiduría se puede aplicar ciertos principios. Así que aclaramos la definición, ¿verdad? Y de lo que es la disciplina. Miremos la necesidad de la disciplina. La necesidad de la disciplina. ¿Por qué debemos ejercer la disciplina? Uno, porque es bíblica, hermanos. Es bíblica. Solo voy a dictar los textos. Usted puede consultar de nuevo el video para tomar apunte. Mateo 16, 18 y 19. Mateo 18, 15 al 17. Romanos 16, 17. Primera los Corintios 5, 1 al 13. Gálatas 6, 1. Primera a los Tesalonicenses 5, 14. Segunda a los Tesalonicenses 3, 6 al 15. Primera Timoteo 5, 20. Tito 1, 13. Tito 3, 10. Apocalipsis 2, 2. Apocalipsis 2, 14 y 15. Apocalipsis 2, 20. Por dar algunos textos. ¿Por qué tenemos las iglesias bíblicas que ejercer, practicar la disciplina correctiva? Porque es bíblica. Si no hubiera otra razón, esa es completamente suficiente. Nadie, ninguna iglesia, ningún cristiano puede decir disciplina. Yo nunca había escuchado eso. ¿Usted no ha leído la Biblia? ¿No ha leído el Nuevo Testamento? Es muy obvio. Se habla más poco de doctrinas que creemos con más fuerza. Esta se habla mucho. Segunda razón por la que es necesaria la disciplina es por la realidad del pecado en la iglesia.
Mire, un padre que dice que él nunca ha castigado a su hijo porque su hijo nunca peca, ese hombre no lo cría. O no entiende que es pecado, o no convive con su hijo, o cualquier cosa pasa, pero no es posible, como mirábamos en una instrucción anterior, no es posible criar a un hijo sin que exista la corrección. Y llamaría mucho la atención, sería completamente irregular que una iglesia jamás haya tenido asuntos disciplinarios que tratar. Si no los hay, mire, o no se conoce la doctrina, y por eso pues que sea practicar, no se conoce la doctrina del pecado, no se entiende nada de lo que es la iglesia de Jesucristo, no se entienden las herramientas bíblicas para mantener la pureza en la iglesia, o esa gente se murió y no se dio cuenta, porque son los únicos que no necesitan disciplina. Pero hermanos, hay una realidad en la iglesia, y es que lamentablemente, y no lo estamos diciendo como algo, un distintivo glorioso, pero es una realidad. Mientras la iglesia esté compuesta de pecadores, allí habrá pecado y algo habrá que hacer con el pecado. Debe ser cierto que la relación de los hijos de Dios con el pecado es distinto a los no regenerados. Que yo esté diciendo que en una iglesia está la realidad del pecado, no significa que en una iglesia se experimente la realidad del pecado como si la compusieran no regenerados, no es otra cosa. En los no regenerados el pecado es reinante, recordemos, pero en los creyentes se llama el pecado remanente. Aún así es pecado. Mientras que en el caso de los hijos de Dios no tenemos pecado reinante, todavía tenemos restos, residuos, rezagos. Y la realidad es que los hermanos vamos a pecar y la Biblia nos da la herramienta para saber qué hacer cuando el hermano peca. Tercero, la tercera razón de por qué debemos practicar la disciplina es por el llamado de Cristo a la santidad de la iglesia. Hermanos, las iglesias no somos organismos donde la gente va para tener un momento emocionalmente relevante, donde la gente va solo como una instrucción intelectual. No somos centros de gente que solo quiere aprender ciertas curiosidades, ciertos principios, de gente que quiere mejorar, no somos una organización de gente sensible religiosamente, somos la iglesia del Señor Jesucristo. No somos una organización común. Nosotros no estamos aquí para satisfacer otras demandas que las de Cristo. La palabra de Dios en Efesios 2, 20 y 22 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Para qué vamos creciendo como iglesia? Para ser un templo santo. El Señor ha llamado a su iglesia a la santidad. Nosotros somos el instrumento que Dios usa para la salvación de muchos, ¿verdad? Para la proclamación del Evangelio, y somos el estamento que debe expresar lo que es una vida santa. No es perfecto y por eso está la disciplina eclesiástica. Así que quizás la falta de disciplina en las iglesias se deba a que la iglesia no sabe que Cristo la ha llamado a ser pura y santa. En las iglesias a veces es horroroso escuchar cómo el pecado se permite y se tolera desde el pastor hasta la última persona abiertamente. Abiertamente. Es decir, sí, sepa el pastor, sí, hermanos, eso ha pasado ahora último con gente del mundo del carismatismo fuerte y los televangelistas. Sí, hermanos, me divorcié, sí. Hermanos, sí, es que este me pegaba, sí, es que este me fue infiel. Sí, hermanos, pero ustedes saben,
así es la iglesia, entonces después de eso, ahora sí les voy a predicar. Así está pasando hoy. Yo sé que es exagerado, pero, o sea, es exagerado lo que han hecho ellos, pero de ahí para abajo, así hay muchas iglesias. ¿Dónde está el llamado a la santidad? Hoy se cree que el llamado a la santidad es legalismo, hasta dónde hemos llegado. Bien, entonces vimos la definición y la necesidad. Déjenme hablar por último de los propósitos de la disciplina eclesial. ¿Qué propósitos o con qué propósitos se ejecuta la disciplina? Debemos saber que una visión errada de la disciplina va a hacer que lo que Dios dio para el beneficio de la iglesia pueda llegar a ser malo. No por lo que es la disciplina, sino porque si no sabemos aplicar con qué propósito es que vamos a aplicar la disciplina, podemos hacer daño. Primer propósito, la gloria de Dios en la iglesia. 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Como dice un autor, Dios siempre es glorificado cuando obedecemos su palabra y en vez de promover nuestra conveniencia y comodidad propias, promovemos su gloria. Todos sabemos que en la iglesia, como dice Efesios 3:21, todo debe ser para su gloria. Todo debe ser para la gloria de Cristo en la iglesia. Cualquier mancha en la reputación de la iglesia es una mancha sobre el nombre de Jesucristo, así que nosotros debemos velar por la gloria de Dios y es el primer propósito de la iglesia, no es el hombre, no es el pecador, es el Señor, de quien es la iglesia. Segundo, la prevención, remoción y sanidad de transgresiones en la iglesia. Dios nos ha dado la disciplina para prevenir, para remover y para sanar las transgresiones en la iglesia. El Señor espera que cualquier transgresión en la iglesia sea tratada. Si bien, como hemos aprendido, no de la misma forma, pero debe ser tratada. El Señor no desea que en las heridas, en las transgresiones, en las faltas, en las desviaciones de una iglesia, miremos hacia otro lado, sino que sean tratadas. La disciplina remueve y previene ofensas, a su vez que las ataca y las invalida, aplicando a cada caso la voluntad de Cristo, pero aplicando personalmente la voluntad de Cristo a los miembros. La disciplina quita la levadura que daña, remueve las piedras de tropiezo. Mientras que el pecado no se combata, cualquier medida será inútil. Tercer propósito de la disciplina, rescatar al ofensor. Cuando un pecador peca, cuando un hermano peca y no se arrepiente, eso es lo que la palabra de Dios le llama un desvío o una caída. La meta de cada tipo de disciplina, ya sea corrección, amonestación, reprensión y hasta la excomunión, siempre tiene la recuperación del transgresor como meta. Juan Calvino observa, aunque la excomunión también castiga al hombre, lo hace de tal suerte que, al advertirle de su futura condenación, lo puede llamar de nuevo a la salvación. Gálatas 6:1 nos habla de la meta restauradora de la disciplina. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. La disciplina, en esencia, es una cruzada salvadora del alma. La palabra catarizo significa restaurar, ajustar o remendar. Así que la disciplina no es el derecho de la iglesia a vengarse de alguien, sino es un acto con el fin de restaurar, de recuperar a un hermano que por rebeldía se ha apartado de la voluntad de Dios. Cuarto,
Propósito de la disciplina: proteger a la iglesia guardándola en su pureza y unidad. Proteger a la iglesia guardándola en su pureza y unidad. ¿Qué puede llegar a destruir una iglesia? No hablamos de su edificio, ni siquiera hablamos de qué puede acabarla como tal, pero qué puede neutralizar, inutilizar, manchar, cerrarle la boca a una iglesia y dejarla sin poder cumplir sus propósitos. El pecado que no se confiesa, el pecado que se sostiene y se abraza, el pecado que se deja avanzar. En el contexto de la disciplina, el apóstol Pablo dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así que el pecado que no es tratado daña. Aquí en este ejemplo, leuda la masa. Leuda. Usted se niega a disciplinar a uno y enseguida la levadura no queda allí, se extiende, eso lo dice el Señor. A los que persisten en pecar, repréndeles, dice la palabra de Dios, por esto mismo. Quinta propósito: disuadir a otros a pecar. La palabra del Señor nos enseña que otro no es el principal propósito, pero es uno de ellos, que la disciplina en la iglesia disuade a otros a pecar. Le recuerdo que en Hechos 5, luego que el Señor expusiera la gravedad del pecado de Ananías y Zafira, ¿recuerda? Se lee el siguiente efecto, versículo 11: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando Dios ejecuta una disciplina, entonces los demás tememos. 1 Timoteo 5:20, hablando a los pastores, pero nos da un buen principio. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. De manera que la palabra de Dios nos ha dado la disciplina para que ningún creyente crea que peca y saldrá impune, sino que vea en otros la consecuencia del pecado que puede experimentar él. Sexto propósito: espacio para discernir el fruto de arrepentimiento en el ofensor. Sobre todo, según entendemos, este principio aplica de mejor manera cuando una persona fue sorprendida en conductas pecaminosas, y no aplicaría tan directamente cuando una persona confiesa sus pecados. Cuando un individuo peca y confiesa sus pecados, nos da ya una buena señal del trato que Dios está teniendo en su corazón. Y podemos empezar a ver ciertos frutos. ¿Por qué? Porque ser convencido de pecado, después de pecar, es un buen fruto. Pero este asunto se aplicaría más directamente al que fue sorprendido en pecado. Entonces fue sorprendido en pecado y al ser sorprendido seguramente va a pedir perdón. ¿Cómo saber si está arrepentido o avergonzado solo porque fue sorprendido? La disciplina cumple el propósito de dar un tiempo para mirar si su confesión verbal es o no certera. En el caso de 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15, probablemente retrata el caso de una disciplina temporal de avergonzar a un hermano desordenado, pero tratarlo como hermano. Es decir, vamos a hacer esto con el hermano. Trátenlo como hermano, retírenle la comunión, pero trátenlo como hermano, en otro sentido, como diciendo, vamos a ver qué pasa. Si el hombre se humilla, si el hombre se arrepiente, si el hombre se corrige, pues entonces era un hermano, pero si se endurece, ¿verdad? Séptimo, cuidar el testimonio de la iglesia ante el mundo. Cuidar el testimonio de la iglesia ante el mundo. ¿Qué pensaría de una iglesia que predica contra el pecado y se niega a tratar el pecado de quienes la componen?
o como hemos escuchado gente no cristiana. Uy, en esa iglesia ya, eso reprochan y castigan a otros, pero cuando el pastor y el líder y sus amigos pecan, eso se tapan entre ellos. Hermanos, eso es un reproche. Ya el hecho que una persona peque y no sea reprendida, ya es un reproche. La iglesia debe cuidar su testimonio. Y usted debería esperar encontrar en una iglesia lo que debe ser correcto. Y es que si hay pecado, se trate. Yo sé que el impío no es nuestro parámetro, pero hermanos, me imagino que habrá menos tropiezo en un impío que ve que en la iglesia hay pecado, pero que se trata y no que hay pecado y se oculta. Y octavo, para evitar la ira de Dios que puede caer justamente sobre una iglesia. El Señor, Cristo es el dueño de la iglesia. Y Él nos ha enseñado que al entregarnos en nuestras manos la disciplina, Él obre a través de ella en la vida de los hermanos. Pero si una iglesia se niega a ejecutar disciplina, Dios la ejecuta por ellos. Primero los Corintios 11, 28 al 32. ¿Qué ocurrió allí en la cena del Señor? Allí en la cena del Señor hay un asunto especial, y es que cuando ellos se reunían, se embriagaban, bueno, usted ya sabe el asunto, por tomar la cena indignamente, el Señor ejecutó un juicio allí. Una iglesia que se niega a ejecutar disciplina. Entonces, ¿qué a veces hace el Señor? Como las iglesias se niegan a quitar el pecado, a quitar al ofensor, a tratar el pecado, el Señor ajusta la iglesia. Y en este caso, hablamos de muerte. El Señor puede apagar un testimonio, permitir divisiones, quitar los líderes, lo que sea, pero es que el Señor sí hace lo que la iglesia se niega a hacer. Dios espera que Él obrar en la mayoría de casos en este sentido a través de la iglesia, pero si la iglesia no lo hace, es su iglesia y Él lo va a hacer. Por tanto, arrepiéntete, dice Apocalipsis 2:16, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que sí, le dice a la iglesia, cárguese de los herejes, o si no, yo vengo y me encargo. Bien, deseo concluir con estas palabras de un pequeño folleto. Ya después vamos a mirar bibliografía. La historia del pueblo de Dios desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta la actualidad es una gran colección de ilustraciones del hecho que el sendero a la bendición está a lo largo del camino de la verdad bíblica. Ciertamente todo cristiano fiel desea la gloria de Dios, la prosperidad de su iglesia y el bienestar de cada individuo en la iglesia. La Biblia reconoce este triple interés y la disciplina eclesiástica bíblica salvaguarda los tres: la gloria de Dios, la prosperidad de la iglesia y el bienestar del individuo. Dejémonos pues enseñar por Dios y seamos líderes en la necesaria reforma de la iglesia, estando listos para regir y actuar según sus preceptos y no según nuestra propia fantasía. Muy bien, hermanos.